Un gusto de poder estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, este tema que consideramos que es de mucha bendición porque no solo tiene un análisis histórico, sino que también los puntos clave de un tema que hemos titulado Los infiltrados. Infiltrados porque dentro de la iglesia se infiltró el odio al pueblo judío, dentro de la iglesia se infiltró muchas cosas que no están bien. Y si hacemos memoria, es un periodo de mucha oscuridad, que tenemos que salir de esa oscuridad y buscar pues a plenitud lo que la palabra de nuestro Padre Eterno nos invita a que podamos perseguir. Sí, en esta ocasión pues tenemos una agenda que es la que comparto en pantalla. Estaremos dando una introducción. ¿Realmente existe antisemitismo o será alguna otra palabra? ¿Será que el Nuevo Testamento está promoviendo el odio al pueblo judío? También veremos una línea de tiempo, analizaremos los puntos clave y llegaremos a nuestras conclusiones y daremos algunas recomendaciones. Así que gracias a nuestro Padre Eterno. Mami, qué bueno poder compartir contigo el día de hoy. Muchas gracias, la verdad que es una alegría para mí estar en este momento acá compartiendo este conocimiento que es importantísimo para todo creyente. Asimismo, pues le pedimos a Ruach HaKodesh que nos ayude a poder hablar las cosas que Él necesita, que su pueblo conozca, que sepa, y así que Él es el principal invitado en esta nuestra tertulia. Me gusta también porque seguimos con la saga del verdadero origen del Evangelio, ¿verdad? O sea que esto va a ser por mucho tiempo, sin embargo, hoy tiene un subtítulo de infiltrados, porque hay algo como que desde un inicio sigue operando y a la fecha sigue operando, ¿verdad? Para desvirtuar y desviar realmente lo que es el verdadero evangelio. Y como tú ciertamente decías, el odio al judío es muy preocupante. Falta ver las escenas apocalípticas que se están viviendo hoy en el mundo, porque esto realmente está dentro de nuestro contexto. No fue solo del pasado, cuando hablamos de los destierros del pueblo de Israel, cuando tuvo que estar esclavizado, cuando el holocausto, y a la fecha muchos dirán, es que es un antisemitismo. Sin embargo, yo quisiera, pues, así como manera de introducción, recordarles o hacerles conocer que este odio hacia el judío, hacia el pueblo judío, que es una de las ramas del pueblo de Dios, se remonta hasta antes del siglo IV, o sea que no fue en 1930 y tanto, que fue la Segunda Guerra Mundial, no, esto viene desde hace mucho tiempo, con diferentes personas, especialmente los romanos, que dominaron al mundo en aquel tiempo. Entonces eso es lo que yo creo que vamos a platicar porque nos concierne, para no ser como loritos, repetir lo que todos dicen, porque la verdad no es muy grato en este tiempo en que vivimos, que se polarizó el mundo con judíos y los que no son judíos, no, nada que ver en esto. Quisiera yo nada más que me permitas hacer alusión al término semita. Fíjese que ese es un término que da mucho en qué pensar y en qué hablar, porque dice que es un término que designa a un grupo étnico, cultural o racial asociado a pueblos, escuche, pueblos, no un pueblo, a pueblos del Oriente Próximo, incluidos árabes, judíos, arcadios, fenicios. Y los pueblos semitas en la actualidad es Israel, Etiopía, Líbano, Siria, Irak, Túnez, Palestina y Jordania. Fíjense, es bastante el contexto, no solo es como se ha venido trabajando o entendiéndolo como Israel nada más. Por lo que el término antisemitismo implica etimológicamente a varios pueblos y lógicamente a través de la historia se ha usado paradójicamente al antisemitismo como un odio exclusivo para el pueblo judío, dado a que originalmente el mismo Yeshua, por lo tanto, imagínense, nuestro mismo Yeshua era judío, por lo tanto es incorrecto usar esa palabra, mejor usemos odio al judío.
Mira que qué interesante lo que has mencionado, porque primero, el pueblo que más ha sido atacado de todo el pueblo semita es el pueblo judío. Los pueblos árabes quizás, porque son mucho más grandes en población, no tienen esa persecución, aunque claro, hay ciertas etnias o ciertos grupos religiosos. Hablando de una etnia, por ejemplo, los iraníes, cuando tienen a un árabe siempre lo miran por debajo, y los pueblos árabes son parte del pueblo semita. Bueno, cosas que son interesante analizar, es de interés analizar. Y también pues que has mencionado que Jesús, y aquí no estamos haciendo promoción al judaísmo, no, pero sí al respeto. Claro. Al respeto, porque el pueblo de Israel se componía en un principio de 12 ramas. De esas 12 ramas, 2 grupos grandes se pueden formar. Encontramos a Efraín y a Judá. Efraín va a ser un pueblo numeroso según la profecía bíblica, y Judá pues no se apartará el cetro de Judá. Entonces no podemos perder de vista de que hay una conexión, debe de haber una conexión. Yo veo algunos ministros que de repente hacen publicidad en contra del pueblo judío. Digo, vaya, no. Y la verdad que me da mucha pena poder hacer hasta cierto punto, mostrar todo el odio que la iglesia en general, porque la verdadera iglesia de Dios no tendría por qué tener odio, ha generado sobre este pueblo. Eso no está bien. Parece que nos desvirtuamos las palabras de Pablo, que Pablo decía, tú no seas arrogante, dice. Y también me llama la atención cuando dices que Jesús era un judío. O sea, ¿Jesús era cristiano? No, él practicaba ¿qué? El judaísmo. Pero le está dando una interpretación adecuada a la ley de Dios. Entonces, cuando llegamos a este punto, tenemos que analizar que una estrategia que utilizó o utilizará el enemigo, o utiliza, ¿verdad?, es infiltrar el mal dentro de la organización. Es un presente. Sí, entonces infiltrándose en el mal en la iglesia. Por eso que encontramos que a veces se hacen unas aberraciones, pues cosas que no deberían de suceder. Claro. Pero bueno. Y fíjate que tú mencionabas que en Romanos 11, del 20 al 25, yo quisiera introducirlos a esto, porque esto nos da para mucho. Mire, realmente esta parte de nuestra plática da para horas, pero al final lo tenemos que resumir, ¿verdad? Los cristianos, fíjense, esto es historia, los cristianos gentiles comienzan a usar los pasajes bíblicos con un lenguaje muy similar, pero apropiado a sus propias agendas antijudías y a favor de los gentiles cristianos, ¿verdad? Hemos de tomar en cuenta lo que dice Romanos 11 del 20 al 25, y que el supersesionismo es el fundamento para el odio al judío. Los sionistas generalmente tienen los siguientes conceptos, o sea que estos conceptos me gustaría que los analizáramos. Son 5. Dice, la iglesia es el verdadero y nuevo Israel, ya no es el pueblo de Dios. Quédese con esto y mejor si lo va apuntando y usted lo investiga. Segundo, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue la manifestación pública de Dios, en donde rechazó a Israel como su pueblo. El rechazo de Israel como nación es permanente. Y fíjense ustedes que hay un pasaje que se me pasó ahorita, pero está en Zacarías, donde dice que la niña de los ojos del Padre es Israel y que Él siempre lo va a defender. Imagínense, sería como ilógico que por un momento que se divorció, se separó y ahora, pero en su palabra dice otra cosa. Otro punto, Israel ha sufrido justamente y continuamente las maldiciones de su desobediencia. Pero en la palabra dice que todo Israel será salvo. Los judíos viven bajo maldición de Dios por su desobediencia. Por lo anterior, el sufrimiento de los judíos es aún autoinfligido. Las personas que se hacen llamar judíos hoy en día son enemigos del evangelio y de la iglesia, pero en particular me gustaría pues que analicemos el punto que hacíamos alusión en Romanos 11:20,
cuando está Pilatos, que llevan a nuestro Señor Jesucristo para que sea juzgado y determinen su ejecución. Usted recordará en el versículo 20, Pilatos dice, pone a Barrabás y pone a nuestro Señor Jesucristo. Barrabás era un delincuente. Entonces él dice, bueno, ustedes decidan a quién voy a dejar libre, porque era un momento en que podía haber como un indulto y dejar libre a uno de los delincuentes. Pero en este caso la muchedumbre es incitada, escuche bien, no por el pueblo judío en su totalidad, no, que es incitada por los escribas y los sacerdotes más influyentes de aquella época. Como en toda turba, no se ha perdido el modelo, porque actualmente así es, ¿verdad? El que tiene el poder es el que se mete como infiltrado a cambiar mentes. Pausa en el infiltrado. Solo hagamos énfasis que esos que son los poderosos religiosos no es que hayan sido personas honorables. 300 años antes ya era un problema de compra para estar en esos puestos. Por eso, cuando Jesús está aquí en la tierra, resulta que encontramos a 2 sumos sacerdotes porque eran corruptos de la primera. Entonces los infiltrados han estado siempre. En cualquier movimiento hay infiltrados. En toda la época de la historia, si usted hace una revisión, no de la que le cuentan, haga usted una investigación somera y va a encontrar que toda la vida ha sido lo mismo. Pero en este caso que nos ocupa hoy día es esto, de que ¿quién incitó al pueblo? Bueno, entonces, ¿qué dijo del 20 en adelante? ¿Qué dijo Poncio Pilatos? Que elevaran una palangana de agua y se lavó las manos y dijo que la sangre de este justo caiga sobre ustedes. Y este pasaje, que ya es el 25, dice que no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio, pero lo que es para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha concedido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, porque hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Pero cuando nos referimos a todo esto, Romanos del 11, del 20 al 25, es muy importante hacer énfasis de que este último pedazo, que cuando dice que caiga la sangre de estos justos a ustedes y a sus hijos y todas las generaciones, no se estaba haciendo referencia legalmente a todo el pueblo hebreo, no que solo a los que estaban pidiendo la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, porque se recordarán que Barrabás fue perdonado. Entonces, no que era a los que estaban ahí. ¿Quiénes eran? A los que hablamos, que tenían el poder y que tenían bastante para ver que Jesucristo fuera ejecutado. Así, entonces, no es justificación que los supersesionistas digan de que ellos tienen la culpa porque ellos mataron a Jesús. Y es bien sabido que no fue así. Mira, Jesús dijo, a mí la vida nadie me la quita. Exactamente. Entonces aquí no voy a hacer caso. A una persona X que está diciendo, ellos son los culpables, o a Jesús. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo por amor lo doy. Y yo creería también de que si vamos a buscar culpables, el primer culpable de haber sacrificado a Jesús, yo levantaré la mano. Somos nosotros. Yo soy el primero, ¿verdad? El pecado es de toda la humanidad. Y el que no se crea culpable, entonces, ¿qué hace en una iglesia, no? Sí, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en esto. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por el pecado del mundo, no de los judíos ni de los gentiles, no, que de la humanidad. Usted y yo somos culpables de esto, ¿verdad? Entonces, los supersesionistas no tienen ningún poder como para estar haciendo una inferencia quiénes son culpables y quiénes no. Primero, porque Él se dio a sí mismo. Si Él hubiese querido no hacerlo, no lo hubiera hecho. Y segundo lugar, porque de esa sangre, de que ellos toman este versículo como un punto crucial para
tener argumentos de su teoría, es una infiltración para la verdadera, del odio a la verdadera casa donde nuestro Señor Jesucristo va a volver, porque tú mismo hacías referencia que el cetro nunca se va a mover de la casa de Judá. Es que si usted lo lee en la palabra, no dice otra cosa, es tan claro. Lo que pasa es que a veces somos tendientes a repetir lo que todos dicen, ¿verdad? Sí, y entonces, amados hermanos, analicemos que las escrituras ahí están. Están no para que nosotros opinemos, sino para que nosotros escudriñemos. Si yo vengo y les comparto algo que yo creo, supongo, pero estoy anulando algo de la Biblia, aléjese de mí, porque no está bien. Lo que la Biblia dice, lo que pasa es de que como ahorita hay algunos que consideran que son apóstoles con títulos de profetas y de arcángeles, consideran que son superiores quizás a los escritores de la Biblia y por tal razón creen tener la autoridad para desestimar. Jesús dijo una cosa y pues bueno, él la dijo, ahí está. Pero fíjate que como para analizar esto no es de, ya lo dijimos, no es de ahorita, ¿verdad? Que hay muchos apóstoles que yo me imagino que el mismo Señor, el Padre, el Eterno, les mandó un mensaje, ¿verdad? Para decirles, tú eres mi hijo preferido y vas a ser un apóstol. No, esas son doctrinas humanas, lo cual no es tan perdida la historia, porque voy a hacer referencia a unos cuantos, porque hay muchos, para que usted tenga una idea y pueda usted hacer su propia opinión respecto a esto. En el año... No, pero vamos en orden, que tengo aquí un esquema para eso. Dame un segundo. Sí. Entonces, solo antes de entrar ya al punto de los tiempos y los datos más importantes, se ha tratado de recopilar la información de estos asuntos, ¿no? De lo que más afectó a la iglesia y que hoy día seguimos diciendo como loros. Me imagino que somos como las ovejas. Una oveja dice me y la otra dice me y poco a poco todo el rebaño hace me. No saben qué es lo que están diciendo, pero todos me. Cuando las escrituras son claras. Vivimos hoy un tiempo, amados hermanos, de un oscurantismo como nunca antes. Y eso que la iglesia creada por el hombre, no me refiero a la iglesia creada por Jesús. Creada por Dios, la comunidad creada por Dios, que no viene Jesús a crear ninguna comunidad, esa comunidad ya existía desde tiempo antes. Entonces, estamos viviendo un momento de oscuridad en todas las sociedades. Es momento que empecemos a revisar nuestra historia, porque de lo contrario, vamos a seguir repitiendo lo mismo, el mismo patrón. Estamos en el año 2025, hace casi ya 100 años, hubo un momento terrible en la historia de la humanidad y parece que se va a seguir o quiere seguir resurgiendo esos movimientos que persiguen a ciertos grupos de personas. Es como una herida. Usted tiene una herida, pues lo que tiene que hacer es no separar la piel, lo que tiene que hacer es grapas, poner grapas ahí, ¿verdad? O costuras. O costuras. Usted tiene que funcionar como esas grapas que unen al cuerpo, no que lo separan y lo dividen, porque no tiene ningún sentido hacer eso. Y no estamos hablando de ecumenismo, por favor. Bien, primer punto. Tenemos el año 115 después de Cristo. Me llama la atención sí. que ahí hay un personaje que se llama Ignacio de Antioquía. ¿Quieres hablar sobre este? No, yo tengo aquí otro. Entonces, cuando yo mencione la fecha y es el del que deseas hablar, me avisa, ¿sí? Este Ignacio de Antioquía decía que cualquier forma de judaísmo es incompatible con la creencia en Jesús como Mesías. Venga, pues ya le digo que no. Le respondo a Ignacio, 1900 años después, no, se equivoca. Lo que pasa es de que como usted nunca escudriñó las escrituras, no se dio cuenta que ellos tienen escritos. Lo que pasa es de que a la medida de que uno desconoce y ignora ciertos asuntos, pues es fácil opinar, ¿verdad? Fácil opinar de lo que yo creo, lo que mi vecino está haciendo, pero quizás ni dijo ni pensó. Pero es que también, fíjate que también hay que hacer alusión a que hay personas que tienen una capacidad de persuadir, son líderes. Entre el liderazgo hay bueno y hay malo. Entonces ahí la culpa no es tanto de un líder porque quiere imponer
su forma de pensar y de actuar. La culpa es de uno de no poder utilizar su inteligencia, pues, porque si usted va a una congregación y es, entre comillas, muy próspera, porque llega mucha gente, todos llegan con el carro del año, todos tienen fincas, tiene haciendas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se deja impactar por eso, y luego que pues hacer como un club de personas que a trabajar para tener un poco de más cosas materiales. A eso se refiere mucho ahora la iglesia, o a hacer espectáculos, ¿verdad?, que llamen la atención. Entonces yo diría también de que no es tanto culpa de una persona, no, que es de una comunidad, ¿verdad? Sí, y pues si tuviera razón, hubiera tenido razón Ignacio, a mí me gustaría preguntarle a Ignacio cómo es que los sacerdotes decían, conviene que este hombre muera para perdón de los pecados de todos. Ya está en los evangelios. Tenemos el año 120 después de Cristo. Sí. Ese sí. Me llamó mucho la atención esto porque es una epístola, es que es algo escrito, fíjese. Este hombre debe haber tenido un poder de convencimiento, ¿verdad? Y de reclutar masas. La epístola de Bernabé es una epístola que es un tratado escrito en griego. En primer lugar es griego. Acuérdense que un idioma cambia muchas cosas, ¿verdad? En griego, y en él encontramos expresando un fuerte sentimiento secesionista, en donde hay repetidas referencias a los cristianos como el nuevo pueblo y no una sustitución de los judíos, como aquellos que habían sido rechazados para siempre, dice en esas epístolas, refiriéndose al nuevo pacto como nuestro pacto, mismo que no fue dado a los judíos. Sin embargo, fíjese bien lo que dice, y me gustó mucho hacer este contraste. En Jeremías dice el Eterno: haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Jeremías 31:31. Lo que pasa es que la Biblia de Bernabé, de plano, al escriba se le olvidó escribir ahí Judá. Porque la única respuesta que doy, o no lo sabía. Bueno, o quizás son infiltrados. No, son infiltrados, definitivamente es la pluma mentirosa de lo que siempre se habla. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como usan hábitos, y en aquella época eran monjes, eran obispos y todo, la gente en su diario vivir como actualmente, ¿verdad? Todos andamos de aquí para allá para ver cómo salimos. La media sobrevive, entonces no tiene tiempo para leer o es perezosa también, ¿verdad? Bien, tenemos el año 150 después de Cristo, sí, en donde hay un diálogo. Quiero comentar, amigos, que los diálogos en la antigüedad se hacían mediante escritos. Entonces, lo que hice yo, por ejemplo, hace un ratito con Ignacio de Antioquía, lo hubiera podido hacer por escrito y le estoy respondiendo a él, aunque hayan pasado muchos años. Bueno, el asunto es de que hay un diálogo de Trifón, el judío, con Justino. Y Justino le dijo: desde entonces Dios bendice a este pueblo, o sea, llamado la iglesia para él, y los llama Israel, y los declara como su herencia. ¿Cómo es que no te arrepientes del engaño?, le dice Justino a Trifón. ¿Qué practican ustedes mismos? Como si ustedes fueran el Israel, y de hablar mal del pueblo bendecido por Dios. Finaliza y dice, bueno, este es un diálogo muy extenso, pero yo he generado un extracto acá. Dice: Cristo es el Israel y el Jacob. Por lo tanto, nosotros, que hemos sido extraídos de las entrañas de Cristo, somos la verdadera raza israelita. Y curiosamente, eso es lo que pasa hoy en día. Cuando hablamos sobre la tierra de Israel, muchos dicen Palestina, dice. Palestina, pero la Biblia no le llamó Palestina. Sí, lo que pasa es que ese es un momento histórico donde un emperador está furioso con el pueblo judío porque no lo puede exterminar. Fíjese usted qué interesante. Como no lo puede exterminar, molesto dice: voy a borrar el nombre de Israel para siempre. Y ya veremos entonces, ¿será que dentro de la congregación hay personas que están hablando con un lenguaje grotesco al pueblo judío? Cuidado, porque por ahí podría comenzar
el infiltrado, ¿no? Sí, pero a mí lo que me llamó la atención en este año 150 después de Cristo es que en esa es una obra apologética. Y usted sabe que Está fuera de la ser Biblia. apologético es un defensor de algo, pero era una obra apologética cristiana. O sea que aquí ya empezamos a ver esa tremenda separación que con un nombre de cristiano. Entonces las personas de la media lo creían, del siglo II. Y esta obra apologética, claro que se fundamentó y contrastó lo que Trifón, que era un judío erudito, enseñaba, porque él empezaba a hablar que lo que tú ciertamente dices, que nosotros después los gentiles, de haber sido una comunidad tan pequeña, ahora es la grande, ¿verdad? Y los judíos se fueron reduciendo Aparente. en apariencia, ¿verdad? Bueno, eso Un era. detalle, dos cosas ahí, ¿verdad? Para este personaje llamado Justino, él decía también que la circuncisión es el símbolo que Dios anunciaba que iba a separar a los judíos de la comunidad. Cuando Pablo no dijo eso. Pablo dijo que ellos son el olivo natural y nosotros fuimos injertados en contra de la naturaleza. Es decir, si hay algo anormal aquí, en todo caso seré yo, por decirlo de esta manera. Y también hablaba este personaje, vaya, de que el Shabbat era una marca de sufrimiento. Quien celebra Shabbat le toca sufrir, decía. ¿Ven qué lenguaje tan grotesco? Y pues hermanos, es momento de analizar en dónde estamos, a dónde vamos, porque creo que dentro de las iglesias actualmente, en general, habrá sus excepciones, a ver si no hay infiltrados. No, yo diría que sí. 165 después de Cristo. Sí, muy bien. Melito de Sardes, obispo de Sardes, Sardes es una comunidad cerca de Esmirna. Actualmente es parte de Turquía. Y fíjense que me llamó mucho la atención esto porque se habla de la Pascua. Ustedes se recordarán cómo se celebraba la Pascua mal dicha judía, pero bueno, al fin, es una Pascua. Entonces, él puso de manifiesto el rechazo divino del pueblo judío, diciendo que el pueblo de Israel era el preciado antes de que surgiera la iglesia, imagínense. Y la ley era maravillosa antes de que el evangelio fuera expuesto. Pero cuando surgió la iglesia y el evangelio, prevaleció la selección del pueblo y se anuló cuando surgió la iglesia. O sea que esto es como un juego de palabras. Imagínense que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino que a hacerla cumplir. Pero él mismo dijo, yo no sé por dónde encontró eso, de que el evangelio lo sustituyó y que también el pueblo judío fue sustituido por la iglesia. Entonces, lo que pasó en ese momento fue crucial para el movimiento cristiano, porque ya nadie generalmente celebra esta santa convocación como debería, por ese mismo odio que fue enmarcado en el año 165. Bien, entonces estamos analizando cómo Dios parece de que desechó a unos, y eso no es bíblico. El llamamiento, cuando Dios hace el llamamiento, va a permanecer en ese llamamiento. No va a sustituir a nadie por nadie. No. Bueno, familia y amigos, avanzamos y ya vamos por el año 175. No tenemos tantos. Serán como unos 50 elementos. No, mentiras. Es broma. Pasamos al año 210, donde tenemos a Hipólito de Roma. Quizás es el teólogo más importante del tercer siglo. Vaya, se imagina. Vamos de mal en peor. Porque en su tratado expositivo contra los judíos, fíjese, él creó un tratado en contra de los judíos. Ya no era predicar el evangelio para acercar, sino estos son tratados para separar. Ve cómo están los infiltrados. ¿Y él qué dice? Que el pueblo judío colectivamente es culpable por matar a Jesús. Pues ya lo dijimos, el pueblo judío no mató a Jesús. Jesús muere en una cruz, que es una forma de muerte romana. ¿Sí? Los judíos hubieran apedreado. Bueno, en fin. Y arrancados de Dios,
para siempre, dice, tanto en esta era como en la venidera. Pues Hipólito, te tengo que decir, 1800 años después de tu existencia y de este escrito, que pues al único personaje que yo tengo de conocimiento que se quiso sentar en el trono de Dios para juzgar fue Satanás. Fíjate, te has equivocado. Porque yo no puedo decir quién va a ser salvo. ¿Usted puede decir quién va a ser salvo? ¿Tú puedes decir quién va a ser salvo? No. Nuestros Ya para pensamientos no juzgar, son los mismos de nuestro Señor. ya para juzgar, ¿te imaginas? Ellos ni siquiera heredarán la vida eterna. Solo Dios sabrá. Exacto. En el año ese de 2010 también me inquieta mucho que se vuelve a repetir en el nuevo pacto que fue tratado por nuestro Señor Jesucristo, Mateo 27, del 20 al 26. Volvemos a replicar lo mismo de cuando nuestro Señor Jesucristo fue pues crucificado. ¿Y quiénes eran los que gritaban que se crucificara? Era la multitud, ¿verdad? Que había sido como trastocada en la mente por los sacerdotes y los escribas principales. Y por supuesto que ese versículo 25 es nuevamente el que usan los supersesionistas y antimilianistas y que dieron origen a la teoría de la sustitución de la iglesia por el pueblo de Dios. Entonces, la verdad, mis amados hermanos, que como ustedes miran, esto no es de ahorita, pero alguno de ustedes se preguntará, pues es historia. Pero es que esa historia la debemos de conocer para saber y entender lo que actualmente se está ocurriendo en el mundo. Pero esa historia, si es historia, analicemos si estamos escuchando alguna vez algún diálogo que tiene estos tintes, porque entonces por ahí no es, por ahí no puede ser. El año 220. No, muy bien, el año 220 tenemos un escrito, el personaje se llama Orígenes, ese es su nombre. El escrito de Orígenes, en donde dice, también estamos hablando del tercer siglo, escribió con total seguridad de que los judíos habían sido rechazados para siempre por Dios. Y ya hemos visto que no. Pues no, porque por muchas cosas todos los profetas están anunciando que Dios tiene un tratado con Israel en el último tiempo. Y Jesús, cuando venga a reinar, vendrá a Judá, vendrá a Israel y desde ahí gobernará a todas las naciones de la tierra. También me llama la atención de que en Mateo 27:11 le preguntan a Jesús, o Jesús, dicen que eres el rey de los judíos, ¿y qué respondió él? Lo negó. Para analizar, hermanos, para analizar. Bien, tenemos el año 306. ¿Lo tienes tú? No. No, bueno, aquí tenemos el sínodo de la iglesia de Elvira. Bueno, se impulsan algunas restricciones en varias formas de comunidad o de interacción social entre cristianos y judíos. Entonces, en este sínodo se dice que queda prohibido casarse con judíos. ¿Para qué tienen lepra o qué pasó? 2, está prohibido bendecir las cosechas judías. 3, está prohibido sentarse y compartir con un judío. ¡Wow! Imagínate. ¡Wow! ¡Qué odio! Es que cada cosa que vamos a hacer, pensemos en Jesús. Jesús nos invita a una cena, la cena de Pascua, y porque es judío, yo tampoco me voy a acercar a él. Bueno, el año 315, ¿lo tienes? No. Constantino, el emperador, grandioso Constantino, venga. Pues publicó el edicto de Milán. Un edicto que ya verán ustedes que muy cristiano nada que ver. Ya no se les permitía a los judíos vivir en Jerusalén. Y esto es justamente lo que hoy estamos viendo, 2025. Vea usted, el Monte del Templo, ¿a quién le pertenece? La sección del Monte del Templo. ¿Será israelí? Son territorios ocupados, le llaman. ¿Y por qué el pueblo judío no puede subir a ese lugar? Porque se pusieron restricciones. ¿Y quién las puso? Pues un emperador romano. Por eso bien claro está que antes de que venga nuestro Señor va a haber un conflicto con, la Biblia le llama Edom. El pueblo judío ha determinado que Edom es Roma. Ahí hay algo relacionado a esto. El año 330.
No, yo hasta ahí lo dejé porque sentí que no nos iba a dar tiempo a revisar todo, pero si tú tienes Lo tengo. alguna cita, pues hay Lo que... tengo. Fíjate que tenemos ahí a Tertuliano, es un teólogo de la iglesia primitiva. Escribió el tratado de Adversus Judaeos, es decir, contra los judíos. Venga, en Claro, lugar de todo es contra. predicar, la iglesia es ahora la herencia de las promesas realizadas al pueblo judío, tanto las del nuevo pacto como las del pacto de Abraham y David. Pues resulta entonces que Abraham y David no eran judíos. Así como fue, bueno, Abraham no, Abraham era un semita, pero David sí era judío. Así como fue profetizado por Daniel 9, que tras la destrucción del templo, ese es el símbolo de que Dios rechazó a su pueblo. Otra mentira. Qué curioso que todos los que estamos leyendo después de la época de Cristo están interpretando, pero nunca están leyendo o citando la escritura. Es que eso es lo interesante. Sí, ahí pusieron de manifiesto lo que ellos estimaban, lo que ellos pensaban, ¿verdad? Bueno, madre, ¿qué piensas tú del año 320? Lo leo y si tú hicieras favor de compartir tu opinión, tenemos a Cipriano, el obispo de Cartago, que escribió 3 libros de testimonio en contra de los judíos. ¿Te imaginas? ¡Qué saña! ¡Qué oscurantismo el que vivían antes! Y hoy todavía. Dice, estos libros argumentan que hasta la fecha no se acepta ampliamente en la iglesia que los judíos no heredarán el reino de los cielos. Que es como una completa mentira. Basta que nosotros leamos Zacarías. Yo los invito a que ustedes vean, y eso era lo que estaba buscando acá, pero se nos va el tiempo, A ver, ¿cuál donde él es? dice que él regresará y habitará, él regresará a Sión y habitará ahí en su segunda venida y juntamente con su pueblo. Es que no podemos decir entonces que la iglesia, porque él no dice yo habitaré nuevamente con la iglesia, ya no más con Israel, no. Si Israel es la niña de los ojos del Padre, nunca se divorció de ese pueblo. Permíteme que te lo pueda leer. A Por ti y a todos favor. los hermanos, apuntemos. Zacarías 8, Exacto. 8:3. Así dice Zacarías. No. Así dice el Señor. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. Todo lo que hemos visto anteriormente, mis amados hermanos, de verdad nada. Y en el monte del Señor de los ejércitos, pues es un monte santo. Madre, ¿eso quién lo dijo? Sí, Yahweh dijo, Sí. es que yo lo voy a leer en esta versión, dice Yahweh, yo regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad de verdad en el monte de Yahweh, Elión, un monte santo. O sea que, es que más claro, yo la verdad no. Y mira que dice que es un monte santo. ¿Y hoy ese monte puede seguir siendo santo? No, pusieron cosas. ¿Quién puso cosas ahí? Pues bueno, muchos personajes importantes. Importantes por su antisemitismo, claro, y por su odio al judío. Pusieron incluso enfrente de la Puerta Dorada, pusieron sepulcros para contaminar el monte. Y tenemos una mezquita, lo cual no es nada, ya profanó esa parte. Pero cuando él regrese, pues él hará habitar su presencia. Ahí tenemos el concilio de Antioquía, del año 341, en donde se prohíbe a los cristianos que celebren las Pascuas con los judíos. O sea que antes de la 341, los cristianos sí celebraban la Pascua judía. ¿Y eso prevalece a la fecha o no? Ah, interesante, efectivamente. Entonces, ¿cómo se celebra actualmente? Ahí sí que en nuestro contexto. Bueno, la Pascua. La Pascua es un tiempo para comer bien. Consumen mucho pan con levadura, totalmente a la Pascua como se presenta en la Biblia. Claro. Bueno, el año 350 después de Cristo, el emperador Constantino prohibió el matrimonio entre hombres judíos, sí, mujeres cristianas, inclusive se disolvieron los matrimonios. ¡Qué barbaridad! Los hombres que se casaban con mujeres judías eran amenazados con pena de muerte, ¿te imaginas? ¿Qué periodo de oscuridad?
¿Y tú consideras de que eso se va a repetir o se está repitiendo Por hoy en día? supuesto, espérate, en un tiempo breve, la persecución actual ya no va a ser, porque mire, yo no es que le haga un poquito de Propaganda, comercial, comercial. propaganda, pero la próxima saga va a ser, porque ahorita hicimos algo como un preludio de dónde surgió el odio hacia el judío, pero se marcó muy fuerte en textos históricos, políticos, ¿verdad? En cuanto después o sea, durante y después del Holocausto. Pero eso era al pueblo judío, pero se prevé, según siguiendo los argumentos de lo que dice Que lo todo que estamos viendo. Apocalipsis y todo esto, que el odio ya no va a ser solo contra los judíos, el pueblo judío, la rama judía, no, que va a ser contra el pueblo hebreo, el pueblo, todo lo que es Israel. Y quiero volver a remarcar para que se nos vaya quedando que cuando dicen oremos por Israel, no solo es por ese terruño físico que usted conoce, dónde está ubicado Israel. Israel es usted y yo, ese pueblo santo que fuimos adoptados, según dice Romanos también, porque fíjese, Romanos es del nuevo pacto, donde dice en el versículo, todo el capítulo 11, dice y habla de que nosotros fuimos injertados en el olivo natural, Natural. pero no debemos de ser jactantes. Es que mire, No te todo esto es jactes. impresionante. Porque si no tuvo compasión del natural, recuérdate de dónde veniste tú. Claro. Bueno, y has mencionado de que tú consideras que esto va a permear incluso a demás organizaciones o demás pueblo, no solo el pueblo judío, sino también el pueblo cristiano. Y eso está en Apocalipsis, Revelaciones lo menciona más de 3 veces. Yo recuerdo hoy 2 que cito, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 22:14 al 15. Que aquellos que guardan los mandamientos de Dios serán perseguidos. y tienen la fe en Jesús, 2 cosas, entonces serán perseguidos. Bueno, tengo aquí al sínodo de la Odisea, el año 343 al 381, fue un sínodo bastante largo, en su canon 38, dicen de que no es legal para los cristianos recibir pan sin levadura, o sea que antes de esto sí ya lo recibían. ¿Por qué? Porque la Pascua incluye 7 días de pan y sin levadura. Purificarnos, ¿verdad? Para quitarnos el ego, ese es uno de sus símbolos, ¿no? Y que también dice que no hay que formar parte de sus maldades. Se imagina qué aberración esa. En el año 380 después de Cristo, John Chrysostom dice, si Dios odia tanto a los judíos, a ver, ahora te lo digo yo, John, claro, yo sé que ya no estás vivo, ¿no? Pero, ¿dónde dice en la Biblia que Dios odia a los judíos? Dice, cito a este señor, los cristianos deben de odiarlos y desear su sangre. A partir de aquí, vamos a empezar a ver unas escenas no solo, antes era de separarse del judío, ya aquí ya es de hacerle maldad. Entonces, yo cuántos predicadores no he visto y no es que ande siguiéndolos, ¿verdad? Pero entran sus anuncios, sus comentarios, que en lugar de predicar le llevan una tirria al pueblo judío. Y es que bien cabe ahí el subtítulo que pusimos, el tema, es una infiltración satánica para desvirtuar la palabra del Padre, adulterarla, porque bajo todo punto de vista, con pruebas que hoy le dimos a usted, podrá notar que hay una adulteración muy grande. Pues yo no sé tú, pero... Fíjate que aquí tengo algunos más para ir finalizando. Bueno, si tú quieres... ¿Sí? Aprovechando. Fíjate que en el año 379 al 395 tenemos otra vez a un emperador, Teodosio. Este emperador volvió al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. O sea que no era una religión oficial, era pequeña, ¿no? En el año 388 después de Cristo, los cristianos empezaron a quemar la ciudad de Calinicum. Ahí quemaron sinagogas cerca del actual Ar-Raqqa, en el norte central de Siria. El obispo local alentó al incendio y el arzobispo Ambrosio de Milán prohibió interceder por los judíos, que quería que se quemara todo, ¿no?
Tenemos el año 410 después de Cristo, Teodosio II prohibía a los judíos que desempeñaran un rol importante en el Estado romano. Y pues se creó una tercera ley que prohibía la construcción de nuevas sinagogas. Esta prohibición sería no sería invitada, sino sería esta idea fue copiada después por el Islam. ¿Ven cómo se replican las cosas? Hubo un pueblo cristiano que no era tan cristiano porque era muy político, sí, era Roma, y pues de que haya caminado como Jesús, no lo creo, ¿verdad? Y empezaron a prohibir la construcción de sinagogas. Pues se volteó la cosa hoy en día, 2025, en esas regiones. Vaya usted a alguna parte de Medio Oriente, intente construir una iglesia, a ver si le permiten. ¿Quién copió eso? El Islam. Está prohibido. Tenemos el año 415 después de Cristo, a Cirilo, el patriarca, expulsó a cualquier judío de Alejandría, se imagina. Todas las sinagogas se destruyeron, negocios, hogares judíos fueron quemados y convertidos en ceniza. En el 415, Agustín de Hipona. ¡Wow! Agustín de Hipona, ¿no? Un personaje muy conocido en la teología. Decía que el pueblo cristiano es entonces Israel, pero la multitud de judíos, los cuales fueron merecedores de ser reprobados por su Mira, ahí está perfidia, actuando de juez, lo que hablábamos hace un momento. por los placeres de la carne, vendieron su primogenitura para que pertenezca de Ahí, Jacob a Esaú. ahí sí que fue completamente una adulteración garrafal, porque yo que sepa, Esaú no lo hizo, no vendió su primogenitura Nada que ver. por algo carnal. Sin embargo, él lo está usando aquí de una manera, pues. Ahora, yo te tengo una pregunta. Hemos visto ya algunos puntos clave, 20 de 25 fechas. ¿Por qué crees de que el enemigo se infiltró en la iglesia? Porque como esta es una guerra campal, meneando los pensamientos, es que hay mucho que hablar aquí, pero tú sabes que él nunca se va a presentar como ángel malo, así con sus cachos, fuego y todo eso. Él va a ser como un ángel bañado de luz. Entonces es mejor separar a las mentes y a los corazones del verdadero evangelio, porque al final va a ser es una lucha de poder, ¿verdad? Que se ha librado en todas las épocas de las humanidades, a fin de que en el momento final, ¿quién va a tener más adeptos según él? Esa es una estrategia bastante suspicaz, diría, ¿verdad? Importante también es resaltar que, ¿por qué nosotros hablamos de este tema? Porque hay infiltrados y porque Jesús es un personaje que nació de la rama de Judá y es el que va a gobernar a este mundo y al venidero. Pero el anticristo, vemos que estos son movimientos anticristianos o del anticristo, porque la pregunta que te he hecho está basada en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, leeré el versículo 18 al 19, dice, hablando del anticristo. Atentos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oístos, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pero esto conocemos, por eso conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros. Pero no son de nosotros. Pero no eran de nosotros, o sea que eran infiltrados. Claro. Infiltrados. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y conocerás todas las cosas. ¿Y qué es ese conocer todas las cosas? Ver que la Biblia toda, Antiguo y Nuevo Testamento, están unidos. Y si usted ve que no hay relación una entre otra, pídale a Dios y se va a dar cuenta. Yo le voy a empezar a revelar cómo se relacionan.
Claro. ¿No están Yo divorciados? creo que todo lo que hemos hablado en toda esta saga es más que puntual para poder despertar nuestro entendimiento al respecto. Sí, pues ahí dejo en pantalla para que usted termine de leer a Jerónimo, qué es lo que hizo, qué hicieron los cristianos en esas fechas, y analice usted, analice, tome la mejor decisión. ¿Va a seguir lo que algunos líderes dicen, suponen, creen, opinan, o lo que Dios dijo a través de la palabra? ¿Tú qué escoges? Ay, no, yo, la mera palabra, la fundamentada por nuestro Señor, por el Eterno, y que sí hay bastante comunicación con Él. Pues mi conclusión me gustaría Por emitirla. favor, sí. Debemos entender que los marcadores históricos de la materia tan importante como es nuestra ciudadanía actual y futura, es como sugerencia leer Jeremías 31 del 9 al 10, el que dispersó a Israel lo reunirá. Y Zacarías 16 al 60, el pacto eterno. Ahí está todas las informaciones. Es que yo pienso que no nos podemos dejar llevar por lo que dice el vecino, nuestro pariente, y que no. Vamos a buscar lo que está escrito, y si realmente hay una contradicción de lo escrito por el Eterno, pues sería bonito que usted nos contactara, ¿verdad? Y lo analizáramos, porque también podemos estar equivocados. Esa sería mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros debemos de saber que estamos sujetos al error. Claro. Que aquel diga que no, hermano, que yo no me equivoco. A mí me gustaría haber platicado, si ahorita los pudiera tener enfrente a estas personas que escribieron y les diría, ¿estás 100% seguro de lo que estás diciendo? Estoy seguro que me dirían que sí. Oh, entonces, Claro. como son tan perfectos, fueron tan perfectos, pues hoy vemos que la iglesia, lejos de crecer para bien, se convirtió en movimientos nada más. Pero la verdadera iglesia de Dios, esa trasciende. Me gustaría platicar con ellos y, claro, lo estoy diciendo en un sentido metafórico, ¿verdad? Para preguntarles qué tipo de iglesia se considerarían si leyéramos otra vez a Juan. A todos queremos ser Filadelfia, ¿va? Nadie quiere ser de las demás. No. Nadie, por favor. Y menos, y fíjese que otro detalle, no solo a Filadelfia se le alaba, hay otra iglesia, tarea, yo quisiera decirle qué otra iglesia es, pero no se lo voy a decir para que usted vaya a buscar. Hay una segunda iglesia a la que también se le alaba, Dios la alaba, pero nadie quiere ser esa iglesia porque dice que va a pasar tribulación. No a las 7 atacó Dios con, no me gusta esto de ti. A Filadelfia le echa flores, pero hay una segunda, de la cual no tiene nada en contra de ella. Tarea, hermanos, averigüemos. Entonces, como para hacer un resumen de todo esto, antisemitismo, no, es más odio al judío lo que existe dentro de muchas comunidades, incluso dentro de lo secular, ¿cuánto no se puede hablar de esto? ¿El Nuevo Testamento realmente promueve el odio? No, Pablo, estamos viendo que Pablo es quizás uno de los personajes más tergiversados, ¿sí? Porque la gente supone que Pablo está en contra del pueblo judío, pero hoy si tuviéramos a Pablo enfrente le preguntaríamos, Pablo, ¿tú eres judío? ¿Y qué nos diría? Sí, soy judío. Mira, ¿y tú practicas alguna parte del judaísmo? Y nos hubiera dicho, sí, yo soy, ¿qué era? Yo soy fariseo. Y practicó y siguió practicando el fariseísmo. Claro. Bien, vimos algunos puntos clave, una línea de tiempo, analizamos brevemente, a usted le toca hacer la otra parte del análisis, llegamos a las conclusiones. Tienes que dar una recomendación, ¿cuál sería? Pues lo que acabo de dar hace un momentito, que leamos, hasta ¿Leamos? los pasajes les di, leamos Zacarías, Isaías, ahí está todo lo que tenemos que saber de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo el infiltrado está trabajando a efecto de que sea un movimiento, según él, perdido. Estamos cerca del último tiempo, trazos, pasos cortos quedan, no le puedo decir fechas, pero sí lo que les he de decir es de que se va a demostrar quién es la verdadera iglesia y quiénes son los infiltrados. ¿Quiere usted un texto bíblico? Recuérdese la parábola del trigo y la cizaña.
Los dos van a crecer juntos en el campo. Pero cuando llegue el momento de la siega, la cizaña estará erguida, orgullosa, pero el trigo se humillará. Y entonces será mucho más fácil extraer a la cizaña del trigo. Tenga cuidado, hermano, amigo, con los infiltrados que hay. Usted avance viendo al blanco perfecto, que es Cristo Jesús, y no pierda la palabra de Dios. Un gusto. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Y no se pierda ¿Sí? el otro programa, por favor, donde vamos a analizar todo lo que pasó en el Holocausto y lo que estamos actualmente pasando. Así es. Hasta pronto.